Mañanita fría hoy en Oregón, ya viene el invierno, el perfume de los pinares, cosa extraña, por la humedad será. Pero hoy vengo a hablar de algo importante que realmente creo que puede dar vuelta el eje de toda la expectativa que hay en la Argentina. Es una de las cosas con mayor preponderancia que nadie lo tiene en cuenta y que creo que puede ser un momento muy difícil porque hay una lucha intestina dentro, y estoy hablando del movimiento obrero organizado, ese que fue la columna vertebral de los grandes proyectos políticos populares en la Argentina. O sea, el movimiento sindical organizado, que realmente fue la estructura de todos los proyectos políticos del peronismo. Y claro, con el transcurrir del tiempo fue un gran problema para Perón. Perón le costó mucho armonizar con los intereses de los que empezaban como gremialistas y se aburguesaban en el poder por el poder en sí que conseguían a través de preponderancias para conseguir conquistas sociales. Y claro, ese camino que transitaban en la lucha sindical los catapultaba a opciones de poder superior, o sea, querían ser políticos. Y eso los llevó a que tenían necesidad de tener capitales. Y entonces para hacer política saben que la política es un juguete caro. O sea, ¿de dónde sacás la billulla para introducirte en los medios que cuestan dinero? Y entonces, claro, fueron negociaciones espurias. Fueron y siguen siendo negociaciones espurias del poder sindical ya con el poder político. Y dentro de ese contexto, la línea que el sindicalismo debió transitar se desvirtuó, como en este momento. En este momento el movimiento obrero organizado, o sea, a través de la CGT, están negociando grandes volúmenes de dinero con el gobierno de Macri, que los usa como anzuelo, como zanahoria para detener el tsunami que puede producir una reacción del movimiento obrero que está siendo desplazado por el poder corporativo que está tomando el poder. Entonces, este momento por eso es crucial en la política argentina. La gente y el periodismo especializado no lo ha tocado el tema, o sea, no lo vislumbran como un problema serio. Vamos a hablar de ese tema. Claro, primero tenemos que convenir que el sindicalismo argentino ha realizado grandes luchas y que ha puesto realmente lo máximo que puede poner la resistencia popular. O sea, ha puesto su esfuerzo, su sacrificio y ha puesto la vida de miles de trabajadores que quedaron, después del paso brutal de las dictaduras, tendidos en el camino. Logró, por supuesto, con ese enorme esfuerzo y la organización, una preponderancia para enfrentar a la patronal, o sea, para enfrentar al capitalismo organizado empresarial, que ahora se ha convertido en corporativo. O sea, es mayor aún todavía la fuerza porque responde no solamente a intereses nacionales, sino responde a intereses especulativos internacionales. O sea, el sindicalismo de hoy ya no tiene que enfrentar al fabricante de los suburbanos, de las regiones de las ciudades suburbanas, sino que tiene que enfrentar al poder corporativo que se ha instalado en el país. Entonces, el sindicalismo ha tenido una lucha heroica, pero también ha tenido una lucha comprometida, y ha habido para dividirlo, porque como formaba parte del movimiento político de mayor importancia en el país, había que dividir al movimiento político que estaba representado en su mayoría por el sindicalismo. Entonces, como ya lo he dicho en otros videos, se estableció dentro del mismo sindicalismo una lucha, una puja
funcional a los intereses esos. Y por supuesto, el único que comprendió y controló ese poder organizado fue Perón, que fue su creador. Pero tuvo grandes dolores de cabeza con el movimiento sindical, porque se establecieron luchas de poder de caciquismo por el empuje político, la ausencia de Perón. Entonces cada dirigente sindical era en cierta medida un líder en potencia, que controlaba un grupo enorme de trabajadores sindicalizados. Entonces Perón tuvo una lucha muy de frente, mucho dolor de cabeza. Ahora bien, ha transcurrido el tiempo donde el sindicalismo ha navegado en unas aguas no turbulentas porque no ha tenido grandes desafíos, o sea, ha convivido con el poder del Estado y el dirigente ha conseguido grandes prebendas. Por eso que la mayor parte de los dirigentes, en primer lugar, se ha eternizado en el poder. En segundo lugar, se han hecho empresarios ellos. O sea, han ganado fortunas. O sea, hay sindicalistas que hace 30 y tantos años que están al frente de un gremio y que son multimillonarios e empresarios. Entonces, ha perdido esa mística la conducción del sindicalismo argentino. Las segundas líneas, que serían las que realmente estarían en el recambio, y están conviviendo con el poder porque sobre el derrame de la migaja también ellos participan. O sea que despacio el poder corporativo empresarial ha ido escalando posicionamientos sobre el movimiento de trabajadores organizados, sobre un movimiento sindical organizado. Y ha llegado en este momento a una instancia que es el desideratum. O sea, curiosamente, este es el momento donde está el desideratum de la convivencia entre el poder corporativo representado en el gobierno y el poder sindical. ¿Qué hace para...? Se ha abierto una gran grieta social, y el poder sindical no aparece. O sea, no está defendiendo los postulados que realmente debiera defender. O sea, falta de trabajo, cierre de fábricas, cierre de posibilidades de empresariales, en fin. Hay un desbande en el poder de ocupación de la población, en el poder del trabajo. Y el sindicalismo no presenta ningún frente de lucha. Al contrario, trata de armonizar, trata de contemporizar con el empresariado y con el gobierno. ¿Por qué? Y ahí está el secreto. Para mantener el statu quo, el gobierno les ha prometido darle una millonada, que supuestamente le dé adeudo el gobierno, sí, de trafiques que ellos mismos han hecho. Entonces, esa millonada va a caer en muy pocas manos, pero esas pocas manos son los principales jefes del sindicalismo argentino. Entonces, por eso están deteniendo que haya una reacción a la demanda natural del pueblo, de los trabajadores. O sea, no están ellos realizando la tarea de sindicalistas, sino que están negociando su espacio de poder y su cantidad millonaria de las obras sociales y toda esa historia. Entonces, ese es el meollo de la cuestión actualmente hoy. Ahora bien, mientras el descontento era controlable y las paritarias más o menos iban al ritmo de la inflación, todo se negociaba, o sea, era un tejimaneje normal. Pero ahora se ha desfasado todo eso. Se ha desfasado de tal manera de que la inflación ha tomado un vuelo y los sueldos, las paritarias se han quedado estacionadas. Entonces hay una diferencia abismal. Entonces a la gente no le alcanza el dinero para vivir, para llegar a fin de mes. Y entonces la presión social crece en forma exponencial. O sea, el obrero, el laburante, sobre el dirigente, lo exige.
Entonces el dirigente está conteniendo a esa gran eclosión social que en silencio está como una olla de presión, está tomando fuerza, está tomando presión. En la cúpula, en la parte mayor de la cúpula, quieren bajar la presión, las aguas, pero el dirigente que viene surgiendo, que ve una oportunidad, porque también son unos pícaros, que ve una oportunidad, presiona sobre la masa superior. Y entonces ahí es cuando ya estamos en las puertas de un gran problema, porque no se va a poder sostener, porque ahora realmente sí la gente, el pueblo, el trabajador, está en deficiencia frente al sueldo que percibe. Entonces ahí se va a armar indefectiblemente, eso no lo va a poder detener. Están haciendo unas maniobras dentro de la CGT para confundir a los movimientos obreros. Que cambian, que se va uno, que ve un triunvirato, en fin, todo eso son tejimanejes entre ellos. Están manejando ellos, no están ocupándose del problema de los obreros, de los trabajadores, no, están preocupándose a ver cómo salen ellos elegantemente, pero no quieren perder la oportunidad de la oferta que le ha hecho el gobierno, la plata que van a agarrar. Entonces el gobierno le está con la zanahoria y ellos están ahí, y ahí está la lucha, pero el tiempo conspira contra ellos. O sea, estas 3 o 4 marchas que van a converger sobre Buenos Aires mañana, el viernes, este fin de semana, eso va a ser determinante para el futuro del movimiento obrero. Increíble. Y es muy posible que por primera vez se produzca una eclosión dentro de la dirigencia sindical. Y eso es muy bueno, se necesita. Es muy posible que en los próximos meses seamos testigos de una gran lucha intestina dentro del movimiento obrero. Y ahí se va a dar lo que Perón, que era un iluminado, siempre decía del tema. El movimiento obrero, o sea, el trabajador va a luchar con el dirigente a la cabeza, y si no, con la cabeza del dirigente. O sea, que es lo que posiblemente se dé ahora. Es necesario, se requiere un cambio ya en la cabeza estructural del movimiento obrero. No puede ser que los que estén defendiendo los intereses de los asalariados sean los empresarios, o sea, se han convertido en empresarios, millonarios, se han hecho riquísimos. Entonces, esa gente no puede representar al movimiento obrero, es razonable. Ellos están de todas formas, donde ustedes lo ven, conviviendo con la parte patronal. O sea, son corporativos. Imagínense, Moyano, Venegas, Viviani, Barrio Nuevo, Braini, en fin, no sé, todos ricos. No hay un solo dirigente que sea un laburante. Entonces, imagínense, eso no puede augurar bajo ningún punto de vista que eso mantenga la estabilidad del movimiento obrero. O sea que nosotros estamos realmente frente a una situación. Si bien es cierto, eso va a ser un shock contra el poder del Estado y el poder del pueblo y todo eso, se requiere y es necesario. Nosotros queríamos hacer desde este espacio una pequeña reflexión, porque ofrecer una visión de lo que está en el submundo de este momento político también aporta ideas y abre el debate. O sea, nosotros no estamos debatiendo nada en relación a la mayor fuerza realmente que produce la riqueza del país, que es el movimiento obrero. Nadie está tratando ese tema, o sea, es un tema que lo han desvelado. Está todo el mundo volcado a la parte política, a ver dónde se acomodan los personeros de los retazos, del naufragio. Quieren agarrar al peronismo y exprimirlo así, a ver a quién le queda más agua del trapo que exprimen, sin capacidad, bajo ningún punto de vista,
de tener una visión política realmente superadora. Son todos, yo los vengo escuchando, a todos sin excepción, y no tienen capacidad bajo ningún aspecto. No hay nada que nos augure que alguno de esos dirigentillos que están haciendo componendas todos los días nos augure una tranquilidad futura en el momento que tengan que llegar a los estrados superiores para la conducción del Estado. Sigue siendo, a pesar de todas las contras y de todas las argumentaciones que me oponen, sigue siendo Cristina la única opción. Muy condicionada, muy cuestionada, con razón o sin razón. Yo no me voy a meter en eso, porque no corresponde. Yo tengo una visión política de las cosas, yo no soy policía, yo no estoy tratando de hacer ningún manipuliti, así que no sé. El tiempo dirá la realidad, el tiempo determinará la verdad, no la justicia, porque esto no es justicia. El tiempo es el único al cual nadie le puede negar el veredicto final. Yo sigo apostando por Cristina como líder político, como la persona más capacitada, políticamente hablando, que vive en la Argentina. La persona más capacitada, políticamente hablando, viva en la República Argentina. Yo sigo apostando por ella y tengo alguna experiencia como para saber por qué apuesto por ella. Por lo tanto, mientras el gobierno siga erosionando su poder operativo, el movimiento sindical argentino va a requerir de nueva dirigencia, porque la lucha se va a entablar feroz y tienen que defender intereses que hasta ahora han estado perimidos. Entonces ahí van a aparecer los nuevos dirigentes y eso es saludable para el movimiento obrero y para la República. Así que debemos estar atentos nosotros, porque ese fenómeno se va a producir en cualquier momento. Estamos a las puertas del cambio.